De vuelta a las 8:45, conversamos ahora sobre las elecciones, las votaciones que se han dado en el Colegio de Abogados para designar al magistrado titular y magistrado suplente, que según la Constitución, este colegio profesional pues designa hacia la Corte de Constitucionalidad. Hoy nos acompañan el señor vicepresidente del Colegio de Abogados, él es Jordán Rodas, y está con nosotros también Gregorio Saavedra, abogado en sí mismo. Y tenemos ya los primeros resultados que ofrecerles sobre esta elección. De acuerdo con lo que se ha conocido una vez que ha finalizado el conteo, dos candidatos, que son el señor Bonerge Mejía y el señor Óscar Cruz, pasan a disputar en una segunda vuelta la representación como titular, como magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad, elegido por el Colegio de Abogados. Esto es el próximo 9 de marzo. Y la ex magistrada más bien, María Cristina Fernández, y el abogado Julio Dougherty pasan también a disputarse la magistratura suplente que también designa el Colegio de Abogados. Esos son los resultados en este momento. El próximo miércoles habremos de conocer por quién votan en definitiva los abogados. Le damos la bienvenida entonces al señor Rodas y al señor Saavedra. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Juan Luis. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Gregorio, comencemos con usted. La entidad a la que usted pertenece ha realizado un monitoreo y una vigilancia del proceso de elección dentro del Colegio de Abogados. Es decir, ¿podría usted decirnos cuáles han sido las características de este proceso? Sí, bueno, este proceso se ha caracterizado y hay que medirlo desde un proceso anterior. Hemos tenido se ha acelerado el número de colegiados y eso es en gran parte por la gestión que se está llevando a cabo en la universidad pública, ¿verdad? Que es la USAC. Y ahí habría que poner los ojos porque el crecimiento es exponencial en los últimos 10 años y eso, aquí el pues tiene claro esa parte en la función del CAN. Y es un tema que preocupa porque podríamos estar frente, o sea, casi seguramente estamos frente a una cuestión de estructuras, ¿verdad? Que están funcionando desde las academias. Y probablemente tiene el peso de guiarnos a este tipo de procesos electorales y el de la Corte de Constitucionalidad es el principal, ¿verdad? Goyo, pero estamos frente al resultado de una estructura académica. Eso es lo que pareciera ser que representa el señor Bonerge Mejía. Y a una estructura gremial, porque es una corriente fuerte la que incluso en su momento hizo presidente del Colegio de Abogados a Óscar Cruz. Sí, definitivamente yo lo valido de esa forma. Y el tema es, hay que ver los porcentajes, ¿verdad? Porque los incentivos, que no parten, hay que decirlo, no parten de Bonerge Mejía, sino parten de un decano anterior que fue Estuardo Galvez, de graduar masivamente personas y que ha venido acrecentando a diestra y siniestra el número de colegiados. Habría que ver si hay filtros en ese sentido y yo creo que esta elección tiene ese panorama y tiene ese tiempo. Ahora, digamos, entonces ¿está implicando usted que muchos de esos graduados van con el compromiso de votar por quien los graduó? Pues es un incentivo. Pero yo sí discrepo ahí. ¿Por qué, Jordán? Porque si bien ha habido un incremento en colegiados, no se debe únicamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino que también a la proliferación de universidades privadas, que hasta ahorita abogados salen hasta por fin de semana y en promociones. Entonces ahí no es una responsabilidad exclusiva de la Universidad de San Carlos. Yo ahí sí defiendo a esta casa de estudios. ¿Y cómo se explica el triunfo del señor Bonerge Mejía? Bueno, recordemos dos factores importantes de los dos candidatos que van primero y segundo lugar. Bonerge Mejía fue decano de la Facultad de Derecho, fue coordinador de la unidad académica durante la anterior gestión del Colegio de Abogados y unos meses de la actual gestión. Es decir, ejerce influencia sobre un buen grupo, tiene ascendiente sobre un buen grupo. Es bastante conocido porque recuérdense que la unidad académica es la encargada de hacer todos los diplomados en la capital y en el interior del país. Y Óscar Cruz pues fue presidente del Colegio de Abogados y Notarios, entonces son personajes dentro del foro, para bien o para mal son conocidos, pero también no es un asunto exclusivamente de San Carlos, y el dato de los resultados de hoy para la magistratura suplente nos demuestra que la licenciada Cristina Fernández aún sacó más porcentaje, más votos que Bonerge Mejía, con un 30% contra un 29%. Entonces, también tenemos que analizar más allá. Ahora, digamos, Gregorio, en el caso de la campaña, lo que vimos hoy, bueno, hay una fotografía suya rodeado de un montón de esas mesas de churrasquitos que pusieron, ¿no? Es decir, se invirtió un montón de plata dentro de esa campaña. ¿De dónde viene ese dinero?
Y bueno, habría que preguntarle a los grupos porque el proceso de fiscalización del financiamiento en realidad es un microcosmos lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados de lo que ocurre en la política nacional. No hay un filtro, no sabemos de dónde viene el dinero, no sabemos de dónde viene el financiamiento para que 3 agrupaciones tuviesen un espacio aledaño al centro de votación, que tuvieran edecanes, que tuvieran chucos para regalar, almuerzos. Jordán, ¿cómo se financian esas cosas en el Colegio de Pues Abogados? lamentablemente coincido ahí con el licenciado Goyo, es decir, en lugar de ser desde la academia un referente para la política nacional, somos un reflejo de lo que pasa. Entonces seguramente que... O sea, la corrupción a nivel nacional la vemos reflejada también en el Colegio de Abogados. Bueno, el clientelismo muchas veces se da en ese sentido también, es decir, tendríamos que apostar a un voto más razonado, a un voto maduro. Es cierto, pero señores, cuando hablamos de clientelismo para elegir a quien habrá de integrar la Corte de Constitucionalidad, que termina diciendo qué dice la Constitución y qué no dice en términos generales, estamos hablando de un despropósito completo. Bueno, la oferta se da en cuanto a los churrascos, en cuanto a la movilización, quizás, ¿verdad? Pero yo estoy esperanzado en que los votos sean razonados por parte de los colegas. Recordemos que el voto es secreto, ahí cada quien sabrá si vende Jordán, o no su voto por un churrasco, pero por ejemplo, yo no lo haría. Veamos un aspecto, es decir, es una elección que es crucial, porque como dice Juan Luis, es el ente que en última instancia decide qué significa la Constitución y qué no significa. Así es. Es decir, ¿por qué el Colegio de Abogados o la Comisión Electoral, hay una comisión específica, por qué no fija un techo de campaña? ¿Por qué no fija una fiscalización de estos procesos? Sí, Gustavo, es importante esa diferenciación porque hay órganos. La Asamblea General, está la Junta Directiva, de la cual yo soy vicepresidente, está el Tribunal de Honor y está el Consejo Electoral, el Comité Electoral del Colegio. Entonces, el presidente es Santiago Lobo, él tendría que dar respuesta en ese sentido porque es un órgano independiente a la Junta Directiva. Ok, pero digamos, en última instancia, ustedes tienen iniciativa para presentarlo a la Asamblea General antes de que se presente a la Comisión Electoral. Sí, nosotros vamos a tener asamblea a finales de marzo, pero yo pienso que podríamos dejar un legado para futuros procesos en base a estas experiencias que estamos teniendo en un mandato de 2 años, vamos a la mitad. Entonces, para transparentar y hacer más fiscalizables los procesos, podría ser muy atendible esta recomendación, Gustavo. Goyo, ¿se sabe exactamente de qué candidatos eran las carretillas de churrascos chéveres, edecanes y demás? Sí, bueno, el Churrascos fue un candidato que no pasó el licenciado. No pasó segunda. No funcionó el clientelismo, estaba feo los churrascos. Los churrascos no funcionaron. Ahora, yo sí atiendo a que probablemente en este día de elección no hubo ese tipo de maniobras, pero los 2 candidatos que pasaron hay que verlo. O sea, desde noviembre, octubre vienen con campañas. Hay unos que hasta hicieron rifas de motocicletas en espacios gremiales. O sea, hay cuestiones que debería de atenderse mucho más fuerte y de mucho más consistente porque estamos hablando de la elección de la Corte de Constitucionalidad. Si una persona es conocida, como bien refería el licenciado, porque fue decano en 2 periodos, no necesitaría estar regalando incentivos o insumos de ese tipo, ¿verdad? O sea, es triste ver, yo por ahí no siento tanta esperanza, es triste ver que una elección tan fuerte como la del máximo órgano jurisdiccional del país esté siendo un reflejo de una política chusca, ¿verdad? ¿Qué dice de los abogados el hecho de que elijan a estas 2 personas para ir a la segunda vuelta? Bueno, pues dice que son las personas más conocidas dentro del foro, los candidatos, ¿verdad? Que cruzaron el voto también. También tenemos que valorar el esfuerzo que se hizo. Sí, porque si María Cristina Fernández tiene 30%... Bonerges tiene 29%, algo pasó ahí. Entonces, el candidato de Bonerges no sacó la misma cantidad. Entonces, hay un razonamiento a la hora de emitir el sufragio también. No es que sea un voto así acarreado a ciegas. Sí, no, yo pienso que tiene su mérito el gremio en ese sentido. Ahora, Gregorio, pero miremos, vamos a ver, toda esa rifa de motocicletas, todo ese gasto en la campaña, bueno, en primer lugar, no sabemos de dónde salen los fondos. Y también eso en última instancia, si es una contribución de alguien, es decir, va a ser como la campaña electoral, no va a ser una contribución para mejor interpretar la Constitución, sino obviamente va a haber algo a cambio. Pues ahí creo que tenemos que, el televidente y nosotros mismos tenemos que resolverlo por la suposición, ¿verdad? La preocupación sí es, por ahí hay un voto cruzado, sí, hay que decirlo, pero puede ser reflejo de que los candidatos titulares, que fueron más que los suplentes,
hay una correlación también entre que eran mucho menos conocidos los suplentes, ¿verdad? Por ahí María Cristina Fernández puede haber acaparado un cierto voto urbano que fue contundente y los resultados lo van a demostrar, lo vamos a analizar mañana probablemente con mayor claridad, ¿verdad? Bueno, también tenemos que analizar asignaturas pendientes en este proceso del colegio, cosas que sí me preocupan a mí. Para titulares no había ninguna mujer. Eso es lamentable, pudiendo haberse inscrito, porque no es necesario inscribir titular y suplente, por ejemplo. Y tampoco vimos indígenas en contienda. Y eso que hay un elevado número ahora ya colegiado. Entonces también algo está pasando que nos debería mala conciencia. Bueno, pero pareciera que lo que está pasando es lo que nos decía Jordán hace unos minutos. Sí. Es decir, el gremio refleja en buena medida lo que ocurre en el país. Tampoco tenemos una gran cantidad de candidatos a cargos de elección popular de origen indígena. Déjenme darles un dato. Una colega periodista, Jimena Enríquez, me dice, los 3 eventos masivos de propaganda para las elecciones del Colegio de Abogados fueron financiados por las campañas de Bonerge Mejía, Óscar Cruz, justamente los dos finalistas, y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Los churrasquitos eran de Héctor Hugo, que no pasó. Pero por eso también valoremos que no se dejaron ir por el famoso churrasco, ¿verdad? Porque pero sí por los chéveres y por las edecanes. Sí, podría ser. Yo no creo que haya sido solo ese factor para determinar un voto. Sería muy poca capacidad de los colegas, que pienso que sí tienen su grado de reflexión, ¿verdad? ¿Será? Pero sí analizaron y castigaron, es evidente, a un magistrado en ejercicio de su cargo. Ellos tendrán su razón. ¿verdad? Esa parece ser la tendencia, ¿verdad, señores? Que ninguno de los magistrados que actualmente integra la Corte de Constitucionalidad va a lograr repetir. Pues el presidente del colegio, Maco Sagastume, fue ponente en el sentido de no a la reelección, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en términos generales en las distintas instituciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, del magistrado Pérez Aguilera, lo que se vio es que no pidió permiso para hacer campaña, como sucedió con el juez Villeda. Correcto. Ahora, ¿eso plantea algún problema legal o es solamente un problema ético? Pero ¿legal ante quién? Porque es magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Tendría que tener un reglamento interno, habría que ver si existen sanciones o no al respecto. Ajá. Yo pienso que más va a parar siendo un asunto ético, ¿verdad? Ya, ok. Que va a terminar siendo una cuestión ética, pero entonces yo tengo un planteamiento más que hacer. Él apenas hace cosa de año y pico se estaba candidateando para magistrado a la Corte de Apelaciones. Logra la magistratura a la Corte de Apelaciones y ahora quiere otra magistratura, la de Corte de Constitucionalidad, del señor Cruz, sí. ¿Es ético que habiendo sido electo para magistrado a la Corte de Apelaciones, desista de seguir con ese mandato que le fue otorgado y se vaya a buscar la magistratura por la Corte de Constitucionalidad? Bueno, ahí podría reñir lo ético con legal, porque lo legal está en el libre derecho de elegir y ser electo, pues tiene la aspiración. Y claro, no por eso la prohíbe. pregunta va por el lado ético. Sí, ya sería cuestión que cada quien lo valorara, a un juicio de valor. ¿Y cómo lo valoran ustedes? ¿Encuentran conflicto o no encuentran conflicto ahí? Yo creo que es complejo identificar un conflicto en ese sentido, porque por ahí tendríamos que ver de todas las personas que están ocupando un cargo público, ¿verdad? María Cristina también es magistrada suplente dentro de la Corte de Apelaciones. ¿Ella logró también una magistratura en...? Sí, claro, porque no entró titular, pero está dentro del grupo de las personas que son llamadas en caso de alguna ausencia. También tendría ese cuestionamiento ético. Sí, y también el licenciado Maco Villeda, pues es un que era juez en ejercicio. Entonces, yo creo que hay que balancearlo, ¿verdad? Y hay una carrera judicial que uno también correcto. Puede hacer, aspirar a más, en todo sentido. Ahora, pero también está el caso de candidatos que se postularon en el Consejo Superior Universitario, que se postularon en el Congreso, es decir, esa doble postulación, ¿no? Eso es como jugar a un cartón de lotería. Si no me pegan esta, me pegan en otra. ¿Verdad? Ya serán los órganos que tengan una decisión para decir si se valora eso o no. Señores, ¿qué significa la próxima semana en términos de cómo salen a persuadir los aspirantes al resto de sus colegas en el gremio para que les respalden? ¿Más edecanes? ¿Más hot dogs? ¿Más fiestas? ¿O ha habido una discusión de temas sustantivos de interpretación? Han habido también, Gustavo, foros y Juan Luis, discusiones. también actividades académicas. No se puede reducir una campaña solamente a regalos y a churrascos. No, también han habido conferencias y cada quien elija a qué conferencia va y por quién votar también. Entonces esperaríamos más actividades académicas, que fuera lo que pesara más que otro tipo de regalías. Goyo, ¿es previsible que el presidente de la República termine aceptando hacer un proceso
transparente o ya deberíamos dar por descontado que él va a designar a una persona que simplemente él tenga en el pecho en este momento? Yo creo que tiene tiempo y ahí hay que ver que no hay una reglamentación o un mandato de ley más amplio que el que está en la Constitución para su selección, que podría existirlo, ¿verdad? En el proceso de creación de la ley de comisiones de postulación se anuló el incluir la elección de magistrado por parte del presidente. Pero hay que recordar otra cosa, y el llamado puntual tendría que ser a, si no va a ser un proceso abierto para postulantes, por lo menos que diga quiénes son los candidatos que está considerando, ¿verdad? Y que pueda recibir de la población una retroalimentación. Tachas podría ser una visión o una retroalimentación por sectores, ¿verdad? Que creo que eso transparenta el proceso y eso sí es sujeto a cualquier poder. Y otro tema importante es que no es una elección solo del presidente. En este caso es una cuestión de la Constitución que dice el presidente en Consejo de Ministros. Y aunque eso puede sonar lo mismo, no lo es. Hay una validación de los ministros en ejercicio de su función de firmar junto con el presidente la selección de estas personas, ¿verdad? Y aunque podamos pensar que el líder del Ejecutivo es el presidente, hay una observación y un llamado que tienen todos los ministros de sus carteras a decirle al presidente, aquí hay un paso que yo no voy a dar si no hay claridad respecto a la transparencia. Y yo creo que la invitación de la población tendría que ceñirse a eso, a decir, queremos conocer a qué personas están considerando, no queremos rumores, no queremos chismes y queremos, sí, que los ministros también cumplan con esa función, porque las firmas van a estar estampadas en el acuerdo que designa al titular suplente. Tendrían derecho a desintir en un momento determinado. Que tengan la valentía de hacerlo es otra cuestión también. Ahora, en el caso de la elección de magistrados, vamos a ver, es decir, toda ley constitucional siempre requiere de una ley ordinaria o un reglamento para interpretarse, ¿no? ¿Podría reglamentarse la elección por parte del presidente sin incurrir en inconstitucionalidades? ¿Ustedes que son abogados? Sí, podría hacerse en un momento determinado, porque la Constitución da los principios. Ajá. Y las leyes ordinarias desarrollan esos principios. Por ejemplo, el derecho a publicidad, está la ley de acceso a la información que desarrolla eso. Pues. Entonces, si hay voluntad política de transparentar, y también se tiene que dar lectura a los acontecidos del año anterior. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando la población está más vigilante hoy día. ¿Ustedes ven posibilidades de que se dé la vuelta a este resultado? Estamos hablando de un 29% de votos en el Colegio de Abogados a favor de Bonerge Mejía contra un 22% del señor Cruz. ¿Ustedes ven posible que se dé la vuelta y termine siendo electo el señor Cruz? La posibilidad hipotética está porque lastimosamente la participación, aunque lo conversamos fuera del aire, creció, parece que creció numéricamente, o sea, estamos hablando casi 8.000 personas que emitieron un voto de 19.000 habilitados aproximadamente, ¿verdad? Números gruesos. Da para que pueda haber un incentivo fuerte a asistir a votar, pero también hay que ver que los porcentajes están todos, el 30% que mencionaba Elic de la magistrada María Cristina Fernández es el más alto, ¿verdad? Entonces hay una correlación que puede hacerse muy fuerte para darle vuelta a estos resultados, tanto en el suplente como en el titular. Una última pregunta, ¿ustedes ven con esperanza la selección que se está haciendo tanto en Corte Suprema como en Congreso de la República? Yo pienso que sí, tenemos que tener la esperanza de que sea la elección que necesita el país. La próxima Corte Constitucional es vital, se puede consolidar lo poco mucho que hemos avanzado el año anterior en combate a la impunidad y lucha contra la corrupción, o podemos tener un retroceso que realmente sería lamentable para Guatemala. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema en concreto. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad y nos interesa mucho saber sus comentarios, así que esperamos su opinión en nuestras redes sociales. Comenzamos con Raúl. Cuando nuestros profesionales ungen a Mejía y a Cruz como candidatos a la CC, tu fe en las universidades se va por una letrina. Juan Carlos Martínez, si parte del sector intelectual vende su voto por un churrasquito, ¿qué se puede esperar de la población menos educada? Edwin Chávez nos dice, Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala debe normar los procesos electorales del gremio, regular financiamiento, acarreos, dádivas, etc. Luqui Aguilar, María Cristina Fernández pasa a segunda vuelta por medio de la recomendación personal, más que por propaganda. Así es como debe ser. Y por último, Christopher Martínez, quedaron los más corruptos, lastimosamente. Les recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Ahora vamos a conocer todas las noticias deportivas y lo invitamos a que se quede con nosotros a las 10 p.m. Que tenga una linda noche.